Hola a todos, les damos la bienvenida a este emocionante seminario web de hoy, donde hablaremos probablemente sobre una de las funciones más esperadas en muchísimo tiempo, y esta es el explorador de caminos con inteligencia artificial, o en inglés Path Explorer. Si no me conocen, mi nombre es Shadia Serrano y hoy me acompaña el ingeniero de soporte para Softree Technical Systems. Él es Diego Otero. Él es quien va a hacer la presentación en el software oficial de esta maravillosa herramienta. Bueno, nosotros hoy vamos a guiarlos a través de una serie de conceptos y de ejemplos relacionados todos sobre el explorador de caminos. Como de costumbre, comenzaremos con una pequeña introducción. Nuestro plan de contenido para hoy es empezar simplemente presentando qué es el explorador de caminos, también presentar un flujo de trabajo de estos típicos que siempre manejamos, y también pues para que sepan cómo configurarlo. Hablaremos sobre algunos conceptos de cómo controlar este explorador de caminos. Discutiremos y les mostraremos los 4 proyectos de los que hablaremos hoy, y pues en los que obviamente estaremos utilizando todo el tiempo esta herramienta. Y luego incluiremos una parte ligeramente menos emocionante que tiene que ver con las limitaciones, porque definitivamente también queremos resaltar esto, ¿no? Lo bueno y lo malo. Así que bien, vamos a comenzar. Para empezar, yo creo que esta es la pregunta más importante que muchas personas estarán haciendo ahora mismo, y esta es, pues, ¿qué es el explorador de caminos con inteligencia artificial o Path Explorer? Pues esta es una herramienta de optimización que hemos introducido dentro del módulo Terrain de Road Engine. Si ustedes están familiarizados con algunas de nuestras herramientas de optimización, estas están dentro del módulo Location, el cual es nuestro módulo específico de corredores. Pero el explorador es más una herramienta a nivel de entorno o de terreno, y esta va a vivir o vive dentro del módulo Terrain y es parte del complemento Softree Optimal de Road Engine. El explorador de caminos busca realmente encontrar puntos, encontrar las rutas de un punto A un punto B, como pueden ver aquí en este pequeño gráfico de mi pantalla, y tiene en cuenta un montón de aspectos, pero el algoritmo en sí mismo realmente busca minimizar costos y así reducir el costo, valga la redundancia, del movimiento de tierras y pavimentación, mientras que cumple con sus restricciones y estándares específicos de proyecto. Algunos de estos pueden incluir restricciones de mínima o máxima de pendiente lateral, cortes, rellenos que estamos dispuestos a tener en el proyecto, así como también observar estos aspectos que llamamos zonas de construcción, que ya hablaremos un poco más sobre ellas, pero estas pueden incluir zonas restringidas, tal vez se tenga un área ambientalmente sensible. Esta puede ser configurada como una zona restringida o una zona de alto costo, donde tal vez costará, valga la redundancia de nuevo, construir nuestra vía ahí. Por ejemplo, un área rocosa podrá identificarse como un polígono, y el explorador puede tenerlo en cuenta mientras busca mejores alineamientos. Como resultado final de esto, en cuestión de minutos, estas opciones de alineamiento, y debo decir que yo misma he cambiado a mayúscula sostenida, en tan solo cuestión de minutos encontramos estas opciones de alineamiento. Y repito, esto puede variar dependiendo del tamaño del proyecto.
Eh, Les mostraremos el día de hoy 4 ejemplos. La mayoría de ellos se resolverán en un rango de entre 1 y 3 minutos. Creo que hay uno de ellos que podría durar entre 7 y 8 minutos. Eh, pues vamos a ver, tal vez a acelerar esto porque pues es algo aburrido sentarse 7 minutos a esperar, pero realmente tengo que decir que es una herramienta bastante rápida y pues esperamos que la vean en acción hoy. Bueno, en cuanto al flujo de trabajo, es un poco diferente a cualquiera de nuestras otras herramientas de optimización. Nuevamente, les repito, es más una herramienta a nivel de entorno o de terreno que encontramos en el módulo Terrain. Entonces, el primer paso en el flujo de trabajo es crear un modelo TIN. Siempre y cuando tengamos la superficie TIN y un elemento que represente el punto A y un elemento que represente el punto B, entonces vamos a usar el explorador de caminos o el Path Explorer. Seleccionamos este elemento. Si ha sido seleccionado antes, debería aparecer aquí usando esta casilla de verificación automática. Entonces, utilizamos el elemento actuar o pueden ir y realmente elegir ese elemento que han creado que representa su punto de inicio y su punto final. Eh, a partir de ahí, podemos configurar nuestros parámetros de diseño. Esto incluye el número de salidas que nos gustaría que dé y esto puede ser desde hasta una ruta o hasta 10, dependiendo. Podemos también configurar el radio mínimo de curva horizontal, podemos definir el ancho de la vía. Diego claramente les mostrará un poco más esto en este aspecto, pero es un prisma bastante simplificado. El ancho de la carretera incluye realmente las cunetas, que en este nivel no tenemos en cuenta, pero realmente no cambia demasiado la solución. Y luego son algunos de sus parámetros de construcción, como lo mencioné, su corte de relleno máximo, pendiente mínima máxima, pendiente de corte relleno. Y luego el algoritmo utiliza costos de corte, costes de relleno y costes de pavimentación a un nivel realmente simplificado y busca minimizarlos. La otra cosa que podemos agregar al flujo de trabajo del explorador de caminos son cosas como las zonas de construcción. Y un ejemplo realmente genial de lo que solemos ver con el explorador es tener en cuenta los costos de cruce con arroyos, por ejemplo, y poder primero usar las herramientas de hidrología para localizar estos arroyos y empozamientos y luego poder incluir el costo adicional para cruzarlos, ya sea el costo de agregar un drenaje o una alcantarilla, o si es un arroyo o un río importante, es posible que necesiten agregar y hacer el emplazamiento de un puente. Podemos tener en cuenta incluso un costo mayor en este conjunto específico de polilíneas y pues así es como podemos agregar estas zonas de construcción. Y luego lo que hacemos es dejar que el Path Explorer sea ejecutado o que empiece a correr y nuestro tiempo típico de resolución, como dije, puede ser de tan solo unos minutos y obtendremos algunas unas ubicaciones de vías optimizadas. El siguiente paso después de esto posiblemente es salir a hacer una revisión de campo, poner esto en Avenza Maps y realmente cambiar esa pregunta de ¿dónde debería poner mi carretera o mi vía cuando esté en el campo? Cambiarla mejor a ¿por qué no debería poner mi carretera o mi vía aquí? Y así impulsar algunas eficiencias en el campo. La herramienta en sí misma es extremadamente exhaustiva, nos permite comenzar a comparar y a explorar diferentes alternativas y también podemos llevarla a location para obtener incluso, si así lo deseamos,
llevarla un poco más allá y obtener información de diseño aún más detallada desde ya sentados en la oficina y pues estando en esta etapa preliminar. Un par de conceptos sobre los que vamos a hablar hoy que son realmente importantes en términos de influir en cómo se comporta el explorador de caminos y pues el primero de ellos es este concepto de zonas de construcción. Actualmente hay 4 de ellas con 2 más en camino. Realmente estas permiten asignar diferentes costos y lograr influir en la herramienta. El primer tipo aquí que vemos, como se muestra, tenemos el polígono restringido. Este no permitiría que el Path Explorer lo cruce o el explorador de caminos lo cruce. Entonces, si hay un polígono restringido, la herramienta excluirá de esa área hasta otra área donde ya sea permitido ingresar. De forma parecida, se puede hacer lo mismo con las polilíneas. em, em, que es esta herramienta, pues lo mismo, no se podrá cruzar esa polilínea, pero tal vez lo más interesante puede ser las zonas de polilínea y polígono. Estas son zonas donde pueden asignar diferentes costos, podría ser un costo menor, podría ser un costo mayor, pero hay una métrica de costo diferente que se puede aplicar. Nuevamente, también como se muestra en el ejemplo aquí de la izquierda, para este arroyo o río que se cruza, podríamos asignar un costo de cruce a esa polilínea o a un grupo de polilíneas que representen los arroyos. Y luego la herramienta tendrá en cuenta esos costos mientras revisa los costos totales para las rutas. De igual manera, con un polígono pueden asignar un costo diferente a ese polígono y luego la herramienta potencialmente buscará minimizar si es un costo mayor o maximizar si es un costo menor, la cantidad de tiempo que se está pues, yendo en estas zonas. Es muy útil realmente para controlar cómo se comporta pues, la herramienta. Hay muchos ejemplos que podemos discutir aquí. Para hoy tenemos un gran ejemplo que es un humedal. Vamos a mirar cómo trabajar con muchos polígonos diferentes que representan pues, estos humedales. Otro gran ejemplo para trabajar con polilíneas son los arroyos y empozamientos, pero si se tienen áreas ambientalmente sensibles o áreas geotécnicamente sensibles, se puede tener en cuenta estos polígonos, ya sea como polígonos restringidos o como polígonos de mayor costo. Ok. El otro concepto que queríamos introducir aquí en la parte inicial es el concepto de puntos de control. El explorador de caminos se ejecuta, como ya lo he dicho varias veces, entre un punto A y un punto B, pero pueden tener en cuenta puntos de control a través de múltiples ejecuciones del explorador de caminos. Se puede seleccionar los elementos que deseen, incluso unirlos y luego llevarlos a location como un elemento. Entonces, algunos ejemplos de punto de control, si se tiene un emplazamiento de puentes, por ejemplo, o un lugar de cruce, o tal vez se está haciendo un diseño preliminar para un parque eólico, obviamente las ubicaciones de las turbinas son puntos de control a los que necesitamos llegar. Con esto, lo que recomendaríamos hacer es realmente dividirlo, tener múltiples elementos y correr el explorador de camino o ejecutar el explorador de camino varias veces en repetidas ocasiones y hay una función dentro del explorador, para controlar su dirección de enfoque. De esta manera pueden garantizar la continuidad mientras se conectan todas las piecitas. En lugar de tener un dibujo un poco más feo y amateur, como el de mi presentación a la izquierda, se logra algo más bonito,
como lo vemos aquí, que va de punto A punto B y de punto B a punto C, y logrando juntarlos para avanzar. En cuanto a la idoneidad del proyecto o del uso para proyectos, esta es una herramienta para terrenos nuevos o vírgenes. Si estuviéramos trabajando en infraestructura existente y se estuviera actualizando, pues sería mejor no usar el explorador, porque creemos que no va a ser demasiado útil. Pero si tenemos un proyecto de terreno completamente nuevo, una zona completamente virgen, un terreno escarpado o humedales o un terreno plano, o honestamente cualquier cosa, no tiene que ser una carretera, no tiene que ser una vía, puede ser cualquier tipo de corredor. Incluso hemos visto clientes usarlo para rutas de senderismo, de bicicletas de montaña, oleoductos. Ahí sí podrá ser muy bien aprovechado el explorador. Así que bueno, vamos a pasar rápidamente a ver un poco los 4 ejemplos que vamos a ver el día de hoy. El primero aquí en la pantalla va a ser nuestro ejemplo de terreno un poco más escarpado. Lo mantendremos súper simple, solo para que sepan básicamente cómo funciona. Pasaremos a un ejemplo un poco más complicado de un humedal, averiguando cuál es la mejor ruta para pasar por ahí, un terreno realmente complicado y plano que tiene que lidiar con mucha agua. Luego pasaremos a un ejemplo complicado de un terreno escarpado y hablaremos un poco más en detalle aquí nuevamente sobre cómo trabajar con las zonas de construcción. Y luego, finalmente, daremos un ejemplo de cómo trabajar con puntos de control y usaremos un ejemplo de un parque eólico. Y con este vamos a llevarlo y mostrarles cómo podemos hacer todo el proceso. Veremos qué tan rápido puede ir Diego, especialmente porque creo que me estoy excediendo un poco con la introducción, pero rápidamente quiero hablarles de las limitaciones. Realmente la única que quiero destacar aquí pues es la primera, que aunque tiene el nombre de inteligencia artificial, pues porque realmente tiene inteligencia artificial, eso no quiere decir que reemplace la opinión de un profesional. Las carreteras no están destinadas para ser diseñadas por computadoras, entonces pues están más bien destinadas a ser diseñadas por ingenieros con herramientas, y esto realmente es una herramienta dentro de un gran abanico de posibilidades que pues, se puede utilizar para impulsar la eficiencia y el ahorro de costos en el proyecto. Así que bueno, yo creo que ya no quieren escuchar mi voz, así que voy a invitar al ingeniero Diego Otero a que comience la presentación. Micrófonos y pantalla, todo tuyo, Diego, adelante. Muchas gracias, Shadia, por esa presentación. Entonces, como venía presentando Shadia, vamos a tener 4 ejemplos. El primero de ellos es un terreno escarpado. Bueno, acá tenemos nuestras curvas de nivel. Voy a hacer un disclaimer y es, si tienen alguna duda, alguna pregunta, no duden en hacerla en la cajita de preguntas que tenemos ahí en GoToWebinar. Más que nada porque vamos a ver que va a haber tiempos muertos, como donde el software va a estar pensando. Entonces, perfectamente los podemos utilizar para hacer estas preguntas. Entonces, aquí podemos ver este terreno escarpado, tenemos nuestras curvas de nivel, podemos ver que es una topografía bastante montañosa, podemos decir así. Y vamos a intentar conectar estos puntos. Este punto es el punto B. Y este otro punto que está acá, si lo vemos en la vista de planta, son estos puntos en naranja que tenemos. Entonces podemos, para utilizar el explorador de caminos, podemos utilizar distintos elementos para conectar nuestros puntos. Podemos crearlo con clic derecho, nuevo elemento. Aquí si quitamos las elevaciones, lo que va a hacer el software es sobreponer nuestro elemento en el terreno. Entonces va a tomar la elevación en ese punto.
Podemos hacer solamente esto de esa manera o podemos insertar elementos existentes que ya tengamos. Por ejemplo, puedo insertar un archivo nuevo, entonces voy a insertar el archivo y voy a utilizar este punto shape que ya creé previamente, que va a conectar esos dos puntos. Aquí ya tiene proyección, realmente no tengo que hacer nada más, solo insertarlo. Acá lo que está haciendo es construyendo nuevamente la vista en 3D, pues toda vez que estoy insertando un archivo que se está sobreponiendo a mi modelo en esa vista. Podemos, como venía diciendo, podemos insertar el archivo, podemos dibujarlo nosotros mismos con clic derecho, nuevo elemento, o si tenemos una nube de puntos que vaya de este punto a este punto, lo podemos unir con herramientas de elemento, unir esos puntos y el explorador solo va a tener en cuenta el punto inicial y punto final. No importa que este elemento, por ejemplo, tenga un punto que está moviéndose acá, en realidad solo va a tener en cuenta el inicio y el fin de ese elemento. Si lo vemos aquí en la vista en 3D, podemos ver que es este elemento. Entonces voy a ir a la ventana de optimización, explorador de caminos, y aquí tenemos nuestro cuadro de diálogo con los distintos parámetros que tenemos que modificar. Como venía diciendo Shadia, tenemos una forma de admitir o colocar el control de cómo se dirigen la aproximación o cómo se acerca el camino al punto inicial y final. Tenemos la forma de controlar qué cantidad de rutas queremos insertar, en este caso 5. Tenemos este radio mínimo de curvatura, podemos modificarlo, por ejemplo, a 20. Y hay un parámetro que es la resolución. Este parámetro de resolución horizontal es qué tan preciso, digámoslo así, quiero hacer el cálculo de mis secciones transversales. Las secciones transversales en el explorador de caminos vienen siendo simplificadas. Voy a colocar F1 para mostrarles cuál es la sección en este que se utiliza para el explorador. Esa es la ayuda que tenemos dentro del software. Si vamos aquí abajo, podemos ver cuál es el tipo de sección que se utiliza en el explorador. Esta es la que comúnmente se utiliza en Location, en el módulo de Location, y esta es la simplificada que utiliza el explorador de caminos. Básicamente se usa por un tema de mejorar el comportamiento y el performance del software. Listo. Tenemos también cómo controlar la resolución vertical. Entonces en este caso voy a dejarlo en bajo. Solo es el ejemplo. Y la horizontal viene ligada al radio mínimo de curvatura. Entonces en este caso el radio mínimo es 20. Se recomienda que la resolución horizontal sea un cuarto de este valor. En este caso sería 5. Vamos a dejar los demás parámetros así. En este caso no tenemos ninguna zona de construcción. Está sin ello. Vamos a ver, ok. Acá vamos a empezar a calcular las rutas factibles. Y estos son los tiempos que yo vengo diciendo, no es instantáneo, va a tardar un poco, dependiendo de la complejidad del problema. Por ejemplo, entre más largo sea el tramo que estoy calculando, aumenta el problema. Entre el número de mi resolución sea más bajo, lo que va a hacer es que esté calculando con mayor detalle o precisión, pero pues va a tomar más tiempo. Normalmente tarda, como dijo Shadia, menos de entre 2, 3 minutos. Hay algunos problemas, si son más complejos, pueden tomar 6, 7, 8, dependiendo. En este caso ya tenemos unas soluciones, pero el software va a seguir buscando algunas mejores. Si queremos tomar la solución más fácil y la primera que nos encontró, podemos cancelar y aceptarlas, o esperamos a que nos diga que es poco probable que mejore más. Es otra alerta que nos va a salir acá en un tiempo. Y esta alerta básicamente ya nos está diciendo que evaluó la mayor cantidad de soluciones
y es muy poco probable que encuentre una mejor. Entonces aquí ya podemos cancelar. Al cancelar ya estamos aceptando las que encontró hasta ese momento. Damos OK y aquí podemos ver que ya nos encontró estas soluciones. A pesar de que tenemos un campo tan abierto, en realidad el software lo que va a hacer es encontrar las soluciones con un 10% con las el 10% de las mejores soluciones posibles, con lo cual, a pesar de que probablemente hay otra solución por este camino o yéndonos por acá, por esta ladera, tal vez no son las mejores soluciones. Por eso encontró estas y por eso en este punto unió las 5 soluciones que le pedimos, porque probablemente sea la mejor solución posible. Voy a cerrar este. Vamos a guardarlo. Y vamos a pasar al siguiente ejemplo. Ahora vamos a ver un ejemplo que es plano. Es una topografía bastante plana, más sin embargo tiene una complejidad y es que es un humedal. Es una topografía extraída del Parque Nacional Everglades en Estados Unidos, Florida. Entonces, pues quienes la hayan conocido o quienes hayan ido sabrán que básicamente es solo agua. Lo podemos ver, estos son elementos generados con nuestro modelado de terreno, nuestra herramienta de hidrología. Y por más de que alteremos los parámetros de una u otra forma, siempre nos está generando esto. ¿Por qué? Porque la topografía lo está indicando. Entonces tenemos este elemento que es este naranja que está acá. Si lo podemos ver en la vista en 3D y en la vista de planta es este que está acá. Voy a seleccionarlo para resaltarlo un poco mejor. Voy a colocarle un grueso medio para que se visualice mejor. Y como venía diciendo, en realidad a pesar de que aquí tengo agujeros, estos agujeros voy a mostrar un fondo, en un mapa en vivo, para que veamos un poco mejor a qué se refiere esta topografía. En realidad no son agujeros en la topografía, simplemente son encharcamientos de ese humedal. Eso es una ciénaga, es un tipo de humedal y pues se representa como agujeros acá en nuestro modelo, pero lo bueno es que como el software viene a tener en cuenta solo el punto A y el punto B, no importa que nuestro elemento esté pasando por un agujero, de todos modos va a buscar la forma de encontrar un camino para unirlo en la superficie. Entonces vamos a ir a optimización. Aquí en zonas de construcción podemos incluir ciertas polilíneas. Entonces voy a eliminar estas indefinidas y vamos a colocar unas nuevas que van a ser restringidos. Entonces queremos restringir que no pase por ningún tipo de empozamiento. Entonces lo que quiero hacer es, tenemos dos opciones. Colocar polígonos restringidos o encarecer el que pase por ahí. Sabemos que es un humedal, realmente va a ser difícil restringirlo. Entonces lo que podemos hacer, que va a ser parecido a ello, es encarecer el costo de pasar por ahí. Entonces vamos a colocar unos polígonos y los empozamientos los los estanques en este caso, pues tenemos otro nombre. Vamos a usarlo para seleccionar así, los estanques. Los vamos a poner unos costos de asfaltado y excavaciones mayores. Entonces podemos ponerlo 20, por ejemplo 6, y este pongámoslo mucho más grande, 200. Podemos cambiar también ciertas restricciones, colocarle unos rellenos máximos y pendientes máximas y mínimas distintos. Y aquí ya estarían ingresados los polígonos. Y ahora vamos a colocarle costos de cruces a las polilíneas. Entonces las polilíneas van a ser nuestros arroyos, todos esos que tenemos ahí. En vez de seleccionarlos así y oprimir acá, voy a buscarlos con nuestro buscador avanzado. Seleccionar, le damos OK. Y aquí vamos a decir que cada uno de ellos nos va a costar $1,500 en este caso.
cruzarlo. Va a ser un coste como una penalidad, digámoslo así, a cruzar ese arroyo. ¿Para qué es esto? Para que el software sepa y trate de optimizar que no cruce tantas veces los arroyos porque va a encarecer la obra en este caso. Entonces, igual podemos cambiar las resoluciones. En este caso voy a dejarlo tal cual están. Pendientes mínima. No va a afectar mucho, el terreno es muy plano. Podemos verlo ahorita en la vista en 3D con otro perfil. Para notar en realidad es muy plano, no va a importar mucho la pendiente que le coloquemos. Lo más importante en este ejemplo es que nos evite cruzar estas zonas donde tenemos esos agujeros en nuestra superficie TIN que vienen representando las zonas grandes del humedal. Perfecto, aquí ya tenemos 5 rutas. Como viene diciendo, el software va a seguir buscando unas mejores, tratando de optimizar lo mayor posible. Si nosotros dejáramos correr el software hasta que no tengamos que cancelar, sino que él mismo ya espera y lo calcule y muestra las rutas, esa última solución sería la más óptima en todo caso. Esta, si mal no estoy, tarda alrededor de 3 minutos en encontrar la solución, la mejor solución cuando saque el siguiente diálogo es poco probable que mejore más. No sé, Shadia, si ya tenemos alguna pregunta. Sí, pues, acabo de abrir mi micrófono, me estás leyendo la mente. Sí, tengo una pregunta que puedo responder yo. Descargué una licencia de prueba el día de ayer, pero no puedo ver la opción del explorador de caminos para probarlo con mi proyecto. Bueno, pues desafortunadamente la función de Path Explorer o explorador de caminos no está disponible en la versión de prueba, pero pues si la persona está interesada en ver cómo se utilizaría el explorador de caminos en su proyecto en concreto, lo que sí podemos ofrecer es una demostración personalizada que es completamente gratuita y pues la puedes solicitar en nuestra página web www.softtree.com/es/productos/demostración. Mejor les dejo el enlace en el chat. Y sí, pueden contactarnos, podemos hacer esta demostración gratuita, nos mandan sus datos topográficos y claro que sí, podemos hacerla sin ningún problema, pero no, lo pueden encontrar, desafortunadamente no está en la licencia de prueba. Así que Perfecto. esa, Qué ya, buen timing. buen timing, buen tiempo, bien, Sí, adelante. perfecto. Entonces aquí ya podemos ver las soluciones que nos generó. Eh, Voy a eliminar un poco voy a eliminar nuestros arroyos. Mira, modelado, eliminar. Voy a eliminar estos elementos, más que nada bueno, no, dejémoslos así y ya, para que los podamos visualizar. Voy a dar clic derecho y los seleccionamos más bien y los apagamos. Seleccionar por nombre. Entonces cogemos todos los arroyos. Voy a dejar que no se, quitarlos que no se visualicen. Entonces, para ver un poco mejor nuestros elementos. Y vamos a hacer lo mismo con los estanques. De seleccionar todo. Ahora vamos a hacer lo mismo para estanques. Seleccionar. Ok. Listo. Perfecto. Y ya sabemos que en realidad todos estos elementos están ahí.
pero lo que podemos ver es analizar cómo el software nos encontró soluciones evitando nuestros agujeros. A pesar de que aquí teníamos, de una vez aprovechamos para mostrar la topografía que es bastante plana y que teníamos este agujero acá donde nuestro elemento está metiéndose hasta la elevación 0, pues el software efectivamente nos encontró buenas soluciones evitando los agujeros donde teníamos estas zonas grandes del humedal, donde el humedal se profundiza. Ya estaría. Ahí podemos simplemente guardarlo y exportar nuestros elementos, el que queramos de ellos, a Location para empezar a diseñarlo. Voy a pasar al siguiente ejemplo, que como hizo en la introducción Shadia, el tercero es otra topografía escarpada. Entonces aquí lo tenemos, perfecto. ¿Cuál es este ejemplo? Este ejemplo va a ser una conexión. Vamos a simular una conexión entre esta torre de transmisión que está en la mitad de toda la montaña de esta ladera. Vamos a alejarlo un poco para ver lo escarpado que en realidad es. Y vamos a conectarlo con esta pequeña torre. Esta pequeña torre como de servicios eléctricos. Podemos asumir que es una conexión que tenemos que hacer, una carretera rural de servicio, por ejemplo, para mantenimiento de esta torre o etcétera. Entonces aquí ya tengo un elemento creado que los une, es este que se llama elemento AB. Y nuevamente, acá ya tenemos elementos de hidrología que queremos evitar en la medida de lo posible. Y vamos a ir a optimizador, a la pestaña de optimización, que podemos ver nuestras zonas de construcción. Entonces, yo ya las hice previamente, tenemos unos polígonos restringidos que no queremos tocar. Entonces vamos a decir que son encharcamientos o estanques o estancamientos. Todos estos que están aquí, en esta área. Y tenemos ciertas polilíneas que básicamente les cambiamos los parámetros de costo de cruce. Les asignamos un valor de $2,000 cruzar cada uno de estos arroyos que tenemos acá. Vamos OK. Y ahora vamos al explorador de caminos y vamos a mostrar un ejemplo importante. Lo que vamos a tardar en modelarlo y en generar nuestras rutas. Vamos a dejarlo con estos parámetros que están así por defecto, de parámetros de corte máximo y relleno, así tal cual están. Aquí lo importante va a ser comparar cuál es la velocidad de procesamiento de nuestro cálculo cuando yo le digo al software en dónde quiero que busque mis rutas. En este caso, le estoy dando la opción de que, como pudieron ver en las zonas de construcción, no tengo ningún borde, ninguna frontera delimitando, simplemente asigné costos de cruce y polígonos restringidos, pero no estoy diciéndole al software que quiero que busque en una zona específica. Entonces tiene libertad de cruzar y colocar las rutas por donde lo pueda calcular y cumpla las restricciones. Y ahora, en el siguiente ejercicio, vamos a utilizar, si pueden ver aquí en la vista de planta, esta circunferencia. Esta circunferencia la vamos a usar para delimitar nuestra área de búsqueda. Entonces va a ser como una especie de frontera. Y ya, sí, va a ser una frontera que vamos a hacer vamos a correr el problema otra vez para comparar. Aquí estamos tardando más de 1 minuto buscando las rutas. Aquí ya encontró unas, que son las 5 rutas, pero estamos esperando que encuentre unas mejores, que son las que ya es poco probable que mejore. Aquí puedo ver una pregunta mientras tanto. ¿Se puede declarar caminos existentes? También ayuda en la optimización de entronques. Entonces sí, básicamente podríamos hacerlo. Podemos asignarle, por ejemplo, puntos intermedios en donde tenga que conectarse
con caminos existentes. El cuarto ejemplo va a ser algo bueno para ejemplificar este tema. Que sí, es un ejemplo de, aquí ya es poco probable que mejore más, entonces vamos a aceptar. El cuarto ejemplo es sobre energías renovables. Vamos a hacer conectar unos aerogeneradores para un parque eólico. Entonces es un ejemplo de un camino existente, porque en esos puntos intermedios es donde necesitamos que sí o sí el explorador de caminos se conecte a un punto, a una altura específica. Perfecto. Aquí podemos ver que ya nos generó las cinco rutas con base en los parámetros que colocamos acá de construcción. De estas pendientes las está cumpliendo. Fuimos bastante laxos con la pendiente máxima, toda vez que pues es muy escarpado el terreno. Tomó, si mal no estoy, como 3 minutos en procesar. Y ahora vamos a hacer un nuevo ejemplo añadiendo esta frontera, este elemento naranja, se llama frontera. Es el nombre del elemento. Entonces vamos a añadir esa zona de construcción como un polígono, como una polilínea. A pesar de que es un polígono en realidad, podemos añadirlo como una polilínea restringida para que no cruce hacia afuera. Vamos a buscarlo, se llama frontera, está por acá. Es este, perfecto. Le damos OK. Y entonces ya está señalado como una polilínea restringida. Le damos OK y vamos a correr nuevamente. El ejemplo anterior tardó yo creo que 3 minutos, no estuve muy pendiente del tiempo, pero vamos a notar bastante la diferencia. Mira acá, en menos de un segundo ya encontró todas las 5 rutas óptimas. Y como lo solicitamos, si solicitamos al software, pues está cumpliendo con lo pendiente sin salirse de esta área de búsqueda, de esta frontera que le indicamos. Entonces es un gran ejemplo de cómo podemos optimizar nuestros proyectos y también nuestra memoria RAM. Esto consume RAM, entonces en la medida en que yo sectorice el área de búsqueda, por ejemplo, supongamos que nuestra zona del proyecto solo contempla estos lotes de esta área, pues evitamos que el software nos busque soluciones fuera de ella y asimismo ahorramos bastante tiempo. Ahora bien, voy a ir al cuarto ejemplo, que es esta topografía. Vamos a abrirla. Es una topografía de un parque, un ejemplo de un parque eólico. Entonces, en este parque eólico, pues como podrán intuir, necesitamos conectar los aerogeneradores que vienen actuando como puntos de control. Es decir, si tengo 3 aerogeneradores, no puedo ir del punto A al punto C, o sea, del primero al tercero, porque también tengo que conectar al intermedio. Entonces, el truco para esto es conectarlos corriendo el programa varias veces. En este caso van a ser 2 veces porque vamos a conectar 3 puntos. Perfecto. Aquí tenemos esta topografía. Es una topografía en Tacna, Perú. Si mal no estoy, es al sur de Perú. Me corregirán. Entonces aquí tenemos estos aerogeneradores. Son 3 que tenemos que conectar. En este caso está girado. Volteémoslo para que tenga concordancia con nuestra vista de planta. Entonces este es el aerogenerador 1, que está aquí en celeste. Punto A, punto B y punto C, el aerogenerador C. Perfecto. Y tenemos estos elementos en verde que los están conectando. Entonces, lo que tenemos que hacer es correr el programa 2 veces. Voy a ir a optimización, explorador de caminos. Y igual no vamos a cambiar estos parámetros. Simplemente en este caso vamos a mostrar cómo utilizar las coordenadas de origen y destino. En este caso, vamos a ir del punto A al punto B. En realidad no me interesa a la izquierda por cuál sea la dirección que tome la búsqueda. Entonces vamos a admitir todos. Y en la zona B podemos ya sea permitir que
busque indefinidamente y después a partir de lo que encuentre, ahí sí sectorizar la búsqueda de la aproximación del punto C, o podemos de una vez direccionar que encuentre rutas solo por un lado. En este caso, voy a colocar que busque rutas solo por ejemplo, por la zona izquierda, para que en la siguiente la salida sea por la derecha. Es un ejemplo que podríamos plantear. Entonces vamos a buscarlo así. Le damos OK. Y esperamos un poco. Este no tarda tanto, creo que tarda menos de un minuto o algo parecido. Bueno, acá estoy viendo un par de preguntas. Buenas noches. ¿Qué tanto es fiable la determinación de las rutas? Eh, las rutas básicamente están optimizando movimiento de tierras. Entonces, digamos, el tema de costos, sí va a depender de los costos que le asignes conforme al cuadro de diálogo que tenemos ahí de costos. Pero en cuanto a la optimización, es muy fiable. Lo que venía diciendo es que las rutas que encontramos van a estar en el 10% más óptimos o sea, lo más posible, lo más óptimo posible en cuanto a costos, optimizando cortes y rellenos conforme a esas restricciones. Entonces, sí, es bastante fiable y aún así, y aún más teniendo en cuenta el flujo de trabajo que tenemos para concatenar eh, Path Explorer, explorador de caminos, con el optimizador de vertical y horizontal que tenemos en Location. Mm, Diego, sí. hay otra pregunta que surgió durante el tiempo que hablaba sobre la memoria RAM. ¿Qué tiempo, perdón, qué tipo de computadora necesito para correr el explorador de caminos? Um, bueno, sí, necesitas como mínimo, es recomendado como mínimo 8 gigas y lo mejor, o sea, lo más recomendado, un básico van a ser 8 gigas y lo recomendado son 16 gigas de RAM. Eh, pero sí, por ejemplo, en este webinar lo estamos presentando, esta es una computadora Intel Core i5 de octava, no es como quienes sepan un poco de computadores sabrán que no es muy, muy nueva. Tiene 8 gigas y aún así estoy presentando el webinar y corriendo todos estos ejemplos que no son sencillos. No busqué un ejemplo sencillo para mostrar, sino busqué algo como de la vida real que podrían utilizar. Entonces, no es que sea una topografía, por ejemplo, esta, podemos buscar la longitud de estos elementos. Creo que viene siendo, a mirarla. Este tiene casi 1 kilómetro, este elemento, solo este elemento, el AB, pero el que nos generó va a ser más largo, o sea, más de 1 kilómetro. Por ejemplo, estos. Estos son de 2 kilómetros, el elemento que nos generó, más los otros que nos va a generar acá. Estamos haciendo optimización de vías de alrededor de 5 o 6 kilómetros en menos de 10 minutos. Es bastante rápido para la poca RAM que tenemos en estos momentos disponible. Y ahora ya encontramos el punto A al punto B. Ahora tendríamos que hacer lo mismo con el elemento BC. Entonces vamos desde este aerogenerador, aquí en la vista en 3D podemos mostrarlo, hasta este otro. Entonces voy a correrlo nuevamente. Vamos a ir a elementos y ahora va a cambiar un poco el sentido de la búsqueda. ¿Por qué? Porque tenemos que direccionar que de aquí salgan con otro orden. Entonces aquí podemos ver que se acercó por la parte de abajo a la izquierda, o sea, por acá. Entonces voy a buscar que busque hacia la derecha o arriba, como este sentido. Y a la derecha sí no importa por dónde se aproxime porque es el último aerogenerador que queremos conectar. Entonces podemos colocarle que encuentre por todos. Y algo importante, para correr el explorador de caminos varias veces sin que nos elimine nuestros elementos que ya encontramos, tenemos que desmarcar esta casilla, eliminar elementos existentes, o si no vamos a perder el tiempo que corrimos el anterior.
Vamos a buscar rutas. Y ya, ahí estaríamos esperando un poco. El siguiente flujo sería unir los elementos y llevarlos al módulo de location. Entonces, para el siguiente no me voy a esperar a que encuentre el óptimo, sino vamos a encontrar el primero que encuentre para optimizar tiempo. Probablemente ya nos pasamos de tiempo. Entonces agradecemos realmente quienes siguen pendientes de este webinar, mostrando el interés y lo Bueno, apreciamos mucho. normalmente nunca terminamos a tiempo. Sí, normalmente está planeado para 45 minutos, pero bueno, son cosas que pasan de estar en vivo. Bueno, yo creo que podemos hacer otra pregunta, Diego. Sí, sí, perfecto. Mm, no conozco mis costos exactos para corte, relleno y pavimentación. ¿Esto aún funcionará de esa manera? Eh, sí, podríamos manejarlo así no conozca los valores de asfaltado y cortes y rellenos. De todos modos, podría utilizar el software toda vez que lo que estamos optimizando, digamos, si le coloca un valor de 5.000 a todo, pero de todos modos estamos optimizando el- las cantidades porque estamos optimizando el movimiento de tierras, de todos modos va a encontrar la más económica, independientemente de que no sepa aún su valor. Ya después en, en ingeniería de detalle puede asignarle a los valores reales. Listo. Aquí tenemos ya unos elementos que se están como mezclando con los que teníamos, pero del punto A al punto B. Entonces podemos ver que ya nos generó estos verdes que venían entrando del A al B y estos otros que se van hacia BC. Entonces lo que yo voy a hacer es, voy a empezar a seleccionar cuáles son los que quiero. Estos los voy a eliminar. Si los que yo en realidad veo que no, que se están como cruzando, entonces simplemente los voy a eliminar y ya. ¿Cómo podemos saber cuál es la ruta óptima en cuanto a precio? Podemos seleccionarlo, clic derecho, seleccionar elementos por nombre y aquí estos es el nombre como que se le asigna a los elementos, entonces expat y este valor viene siendo el más barato de esos, 200, en este caso $298.000, la construcción. Entonces voy a empezar a eliminarlos rápidamente. El más costoso es este, entonces lo eliminamos. Este otro, eliminarlo. Esto simplemente es para que ahorita cuando en realidad no es necesario eliminarlos, simplemente es como para que se vea bien lo que estoy haciendo. eh, sí, para que se vea bien ahorita cuando lo pasemos a location. Listo. Y ahora, ya que tengo estos dos elementos acá, ahora sí voy a unirlos. Entonces voy a seleccionarlos, escojo clic izquierdo 1, haciendo Shift. En el teclado no lo están viendo, pero estoy oprimiendo Shift. Seleccioné el otro y ahora vamos a herramientas de elemento, perdón, y le oprimimos unir para volverlo uno solo. Ya se volvió un elemento que se llama expat 398.000 y le damos guardar. Y ahora lo que haremos es ir a location. Buenas tardes desde Perú. ¿Habrá algún curso de capacitación con el software desplegador de caminos? Mm, bueno, pues hace poco tuvimos un curso de capacitación de 3 días gratis, pero pues lamentablemente no asistió, pero sí, en general, cada cierto tiempo tenemos este tipo de webinars que actúan como capacitación. eh, y cada tanto, o sea, cada cierto tiempo también estamos generando contenido gratis en nuestro canal de YouTube,
página web, etcétera. Bueno, y posiblemente en el futuro, si tenemos bastantes personas interesadas, sí podríamos coordinar eh, una sesión personalizada, llamémoslo así, para cierta empresa donde quieran todos aprender a manejar el explorador de caminos. Siempre se pueden comunicar con nosotros. La mejor manera es a través de nuestro correo electrónico para las personas que hablan español, espanol@softtree.com. Espanol, con N, no con ñ. Perfecto. Acá simplemente lo que estamos haciendo es importando el archivo que creamos de terreno. Es que el que veníamos trabajando, que se llama topografía, ejemplo, parque eólico webinar. Y este es el elemento que ya estaba seleccionado, que es el que une los dos elementos de A a B y de B a C. Lo importamos, lo optimizamos con polilínea alineamiento. Después utilizaremos el perfil, el optimizador vertical para recuperar nuestro perfil y optimizar verticalmente. Y ya estaría. Sí, en menos de 20 minutos tendríamos un flujo de trabajo completo para explorador de caminos en ejemplo de parques eólicos. Acá hay otra herramienta. Con estas herramientas entonces podríamos calificar o validar la eficiencia de un proyecto elaborado por otra empresa, ¿correcto? Pues por ejemplo, si es un ejemplo, un proyecto ya diseñado por otra empresa, lo que podría hacer es, pues no sé hasta qué punto calificarlo, pero sí podría buscarle alternativas mejores, por ejemplo, para optimizar ese mismo alineamiento. Entonces, si usted ya tiene el alineamiento de la otra empresa, puede generar un elemento de A a B para ver si los costos los pueden terminar de optimizar. Perfecto. Acá tenemos esto. Todos estos puntos los podemos eliminar con nuestro optimizador. Vamos a corredor, operaciones, y en vez de tener todos esos puntos, vamos a generar un alineamiento directamente ya con nuestro software. Vamos a colocarle un margen de distancia de desplazamiento mayor. El radio mínimo va a ser de 35, le damos OK. Nos va a dar una advertencia de que vamos a eliminar este perfil, pero no pasa nada. Más adelante lo recuperamos optimizando aún más las curvas verticales y optimizando a su vez el perfil. Bueno, acá ya tenemos unas soluciones. Y hay otra pregunta. ¿Puede haber restricciones al momento de gestionar tantas rutas? Sí, hay distintos tipos de restricciones que podemos utilizar. Entonces son cortes máximos o mínimos, cortes pendientes laterales, pendientes máximas y mínimas. Las restricciones que vieron ahorita cuando utilizamos la dirección de acercamiento al punto. Podemos utilizar polilíneas o polígonos restringidos. Aquí voy a aceptar esta solución. Voy a darle cancelar, aceptar mejor solución encontrada hasta ahora, sí. Sí, en general hay bastantes otras restricciones que se pueden colocar. Incluso si no quisiera generar tantas rutas como lo hicimos ahorita, si no solo quiere generar la única que solicite va a ser la más óptima porque va a ser la número 1. Perfecto, aquí ya tenemos, aquí ya generamos nuestras curvas horizontales y ahora vamos a optimizar verticalmente. Entonces vamos al panel de curvas verticales. Voy a cambiar mis especificaciones de la clase de vía para hacerlas un poco más laxas. Sí, para facilitar el cálculo y teniendo en cuenta que ya nos estamos pasando del tiempo. Entonces vamos a hacerlo un poco más fácil. Acá perdimos, como hemos visto, el perfil. Vamos a recuperarlo añadiendo el optimizador vertical. Entonces en esta pestaña voy a desmarcar todos los puntos y voy a seleccionar un espaciado cada 30 metros. Voy a colocarle que pueda profundizarse
o rellenar 50 metros en vez de solo 10. Estoy de nuevo siendo laxo para tener un resultado más rápido. 20. Estas son nuestra clase de vías y estamos colocándole esas restricciones máximas y mínimas. Le vamos a añadir. Y en puntos de control es importante para este flujo de trabajo que tengamos en cuenta que tenemos que pasar por esos 3 puntos. El inicio del alineamiento tenemos que pasarlo a la elevación del alineamiento. También tenemos que pasar el fin del alineamiento a la elevación que es. ¿Por qué? Porque es donde están nuestros aerogeneradores. Y vamos a añadir uno tercero que ahora mismo no recuerdo la estación que es, entonces vamos a mirarla. El tercero es en esta estación. Entonces es, corrámoslo, la estación 2067.6. Esa es la estación donde tenemos el otro aerogenerador. Entonces también es importante nuevamente que crucemos y que pasemos a la elevación en donde está nuestro aerogenerador. 2067.6, ok. Esta es la forma en que podemos también tener en cuenta para nuestro usuario que preguntaba por los caminos existentes. Entonces, si es un camino existente, si se tiene que conectar a esa cota, a esa elevación, así es como podemos utilizar el punto de control. Proceso, ok. Aquí vamos a colocarle un factor de tolerancia a reducción de puntos verticales, es que nos reduzca la mitad. Y procesamos. De nuevo, el procesador vertical, pues no es instantáneo tampoco, el optimizador vertical, pero es muy rápido para lo poderoso que está haciendo. Es una carretera, si mal no estoy, vienen siendo casi 5 o 6 kilómetros y la optimizamos vertical, horizontalmente y con movimientos de tierras también en menos de 20 minutos en un flujo de trabajo completo con base en explorador de caminos. Entonces, sí es bastante rápido y eficiente el flujo de trabajo, como se concatena Path Explorer con este optimizador. Diego, yo creo que podemos responder una pregunta. Sí, sí, Estamos sí, de sí, tiempo, ¿sí? sí, ¿Es perfecto. posible hacer algún tipo de reporte con los costos y volúmenes de cada alternativa que genera el optimizador para fines de aprobación? Wow, muy buena pregunta. Sí, sí, sí es posible. Para ejemplificarlo tendría que esperar que termine de recalcular, pero vamos aquí a este botón que tenemos aquí abajo a la izquierda, que son los datos. Entonces podemos insertar, así como solo inserté uno, por ejemplo, y eliminé los demás. En este caso podemos insertarlos todos, los del explorador de caminos. Los insertamos, los tenemos acá en nuestro explorador de proyectos y los diseñamos. Y podemos comparar perfectamente, podemos crear una tabla de datos que nos compare el movimiento de tierras de cada uno, cortes y rellenos. Sí, perfectamente podemos hacerlo. Aquí podemos mostrar un ejemplo rápido. Podemos ir a los datos, nueva ventana de datos, y aquí podemos colocar, este solo es el único alineamiento que insertamos, pero podemos hacerlo con los otros que haya generado. Podemos hacer el reporte de estación contra volúmenes generales, entonces cortes y rellenos. Y asimismo podemos colocar los otros alineamientos para compararlo. Cuando ya lo necesitemos, simplemente copiar datos al portapapeles y lo llevamos a Excel. Y allá es donde podemos, si queremos, hacer porcentajes o demás. Y de igual forma, aquí tenemos un resumen de nuestros costos. Aquí abajo a la derecha tenemos costos totales, costos de corte. Esta información de todos modos también la podemos generar como reporte. Podemos ajustar los campos para el reporte o copiarlos al portapapeles y pegarlos. Y ya, perfectamente balanceado nuestro acarreo de materiales, nuestro movimiento de acarreo de materiales contra volumen de acarreo óptimo. Y lo último ya sería hacer el múltiplo, que sería como hacer planos de construcción. Entonces podemos oprimir este botón acá, múltiplo,
acceso a librería en la red y podemos generar un planta perfil así en par de clics. Quizá podemos colocar también secciones transversales y de esa forma tan fácil fue como usamos nuestro explorador de caminos para optimizar esta carretera. Diego, muchísimas gracias. Estos tiempos récord. Muchas gracias por atender hasta Gracias a todo esto que todas nos y pasamos. gracias por tu presentación, Diego. Gracias a todas y todos. Y las pocas preguntas que nos han llegado ahora de último, pues las responderemos vía correo electrónico. Los esperamos en nuestro próximo seminario web, crear un alineamiento a partir de una polilínea, diseño de vías a partir de datos Avenza, el próximo 13 de junio. A las 4 de la tarde hora Pacífico, 6 p.m. hora Colombia, 7 p.m. hora Chile. Así que los vemos el 13 de junio. Muchas gracias a todos. Diego, buenas Muchas noches. gracias por toda la asistencia. Adiós.